Hola, ¿qué tal chicos? Vamos con otro vídeo de combinatoria y probabilidad. En este caso vamos a empezar a estudiar la probabilidad y los experimentos aleatorios simples. Empezamos nuestro vídeo de probabilidad definiendo lo que es un experimento aleatorio simple o un experimento aleatorio. Es aquel en el que repetido bajo las mismas condiciones iniciales da lugar a resultados distintos. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, por mucho que lo repitamos con el mismo dado y siempre igual, podemos tener cada vez una cara diferente del dado, o también cuando lanzamos una moneda podemos tener cara o cruz. Esos son experimentos aleatorios. En el experimento aleatorio, pues el espacio muestral sería el conjunto de todos los resultados posibles que podemos obtener. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado de 6 caras, el espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En el lanzamiento de una moneda, pues el espacio muestral sería la cara o la cruz. Un suceso elemental es cada uno de los resultados del espacio muestral, la cara o la cruz en la moneda y el 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el lanzamiento de un dado de 6 caras. Un suceso sería un conjunto de sucesos elementales. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, un suceso podría ser obtener un número par, el 2, el 4 y el 6, o obtener un número mayor que 4, pues entonces sería el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Un suceso es un conjunto de sucesos elementales. El suceso seguro sería el que siempre se presenta, es el espacio muestral entero, que se escribe con la letra E mayúscula. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y digo que salga un número más chico que 8, pues si el dado solo tiene 6 caras, obviamente ese suceso es un suceso seguro que se va a presentar. Y el suceso imposible es el que nunca se presenta. Por ejemplo, que salga un número mayor que 7. Si es un dado de 6 caras, eso es imposible. Se representa por este símbolo de aquí, el conjunto vacío, que es un círculo tachado. Vamos ahora con las operaciones con sucesos. Ya que los sucesos son conjuntos, pues tenemos que estudiar operaciones con sucesos, ¿de acuerdo? El suceso contrario, pues sería la parte que nos falta para completar el espacio muestral. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado de 6 caras, si yo tengo el suceso 1, 3, 5 y 6, el suceso contrario al suceso A, que se denota por la A con una rayita arriba, también en algunos libros se escribe AC arriba, el suceso contrario de la A sería el 2 y el 4, porque son los que me faltan para completar todo el espacio muestral. La unión de sucesos, por ejemplo, si tengo el suceso A, 1, 2, 3, 4 y el B, 2, 4, 6, pues sería poner todos los elementos en el mismo conjunto. La unión de A y B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijaos que a pesar de que el 2 y el 4 estaban en ambos conjuntos, en la unión solo aparece una vez. Ponemos en común los elementos y si alguno está repetido no pasa nada, lo ponemos solo una vez. La intersección de sucesos pues sería coger solo los que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. Si tenemos A, 1, 2, 3, 4 y B, 2, 4, 6, los elementos que son comunes a A y a B serían el 2 y el 4. Por tanto, la intersección de A y B sería el conjunto formado por el 2 y el 4. Sucesos compatibles o incompatibles. Dos sucesos son compatibles si su intersección no está vacía. En el ejemplo que acabamos de ver, A y B, la intersección es 2 y 4, por tanto, estos dos conjuntos son compatibles, tienen elementos en común. Y en este ejemplo que vamos a ver ahora, el 1 A sería 1, 3, 5 y B sería 2, 4. Como vemos, no tenemos elementos comunes y la intersección no tiene ningún elemento. Por tanto, la intersección es el conjunto vacío. Así que A y B diríamos que son sucesos incompatibles. Vamos a ver ahora qué entendemos por la probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso sería el grado de creencia que tenemos de que eso ocurra, de que ese suceso ocurra. Y vamos a ver dos formas de calcular la probabilidad de un suceso. Vamos a ver la ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice que la probabilidad de un suceso es la constante a la que se aproxima la frecuencia relativa cuando el experimento se repite muchas veces. Vamos a ver un ejemplito práctico. Si yo lanzo una chincheta, pues esta se puede quedar mirando hacia arriba o volcada con el pincho mirando hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, si yo voy lanzando muchas veces, 10, 20, 30, 40, 50, así hasta 100 veces, vamos viendo que la frecuencia relativa, que recordad que era el número de veces que ocurre dividido entre el número total de intentos, pues en este caso, si lo intentamos 10 veces y obtenemos 8 veces la chincheta con el pincho hacia arriba, pues sería 8 entre 10, 0,8 frecuencia relativa. Cuando lo repito 20 veces, pues tenemos 12 veces que ha ocurrido el suceso, por tanto 12 entre 20, 0,6, 20 entre 30, 0,67, 30 entre 40. Cuando repito muchas veces este experimento, la frecuencia relativa se va aproximando a una constante, ¿vale? En este caso se está aproximando a 0,67.
Por tanto, podemos inferir que la probabilidad de que la chincheta caiga hacia arriba es de 2/3, que es el número al que se está aproximando. Entonces, utilizando la ley de los grandes números, si yo quisiera lanzar dos dados y averiguar cuál es la probabilidad de que la suma de las dos caras sea, por ejemplo, 7, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que ir lanzando muchas veces dos dados, anotando los resultados y decimos, por ejemplo, lanzamos 10 veces. Calculamos cuántas veces hemos tenido un 7 en la suma y calculamos la frecuencia, que sería n entre n mayúscula. Vamos tirando 10 veces, tiramos 20, tiramos 30, 40, tiramos 100, tiramos 150 y conforme más veces lancemos y hagamos esta división, número de veces que hemos tenido un 7 partido número total de intentos, esta frecuencia se va a aproximar a cierto número. Y según la ley de los grandes números, el número al que se está aproximando esta frecuencia relativa sería la probabilidad del suceso que la suma sea 7. Vamos a ver ahora otra forma para calcular la probabilidad de un suceso, que se llama la regla de Laplace. Y lo único que pasa es que en este caso, para calcular la probabilidad, nos exige que el espacio muestral tenga sucesos equiprobables. Es decir, sucesos que tengan todos la misma probabilidad. En el ejemplo anterior de lanzar una chincheta, no tienen la misma probabilidad que la chincheta caiga hacia arriba que caiga hacia abajo, por tanto no podemos aplicar la regla de Laplace. Pero si estamos lanzando un dado, pues todas las caras, si el dado es un dado equilibrado y legal, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir, por tanto sí que sería una situación perfecta para aplicar la regla de Laplace. La regla de Laplace dice que la probabilidad de un suceso A es la división entre el número de casos favorables al suceso A y el número de casos posibles. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos hallar la probabilidad de obtener un número primo cuando lancemos un dado de 6 caras, pues vemos el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el suceso A son los números 2, 3, 5, que son los números primos entre el 1 y el 6. Así que la probabilidad del suceso A sería número de casos favorables al suceso A, pues tenemos 3 números primos dividido entre el número total de casos, que son 6. La probabilidad sería 3 partido 6, que esto es 0,5. Esa sería una aplicación de la regla de Laplace para el cálculo de la probabilidad de un suceso A, y hemos podido aplicarla porque estamos en un espacio muestral equiprobable. Todos los sucesos tienen la misma probabilidad, los sucesos elementales. Vamos a ver algunas propiedades de la probabilidad. La primera propiedad sería que la probabilidad del suceso seguro es 1. ¿Vale? Porque sabemos que va a ocurrir y el grado máximo de creencia que le damos a un suceso es 1. Esto es como el porcentaje. El porcentaje va de 0 al 100% y la probabilidad va de 0 a 1. 1 sería una cosa que estamos seguros que va a ocurrir. La probabilidad del suceso imposible es 0. 0 es lo mínimo que le damos a un suceso. Eso es algo que consideramos que es imposible que ocurra. Por tanto, el suceso seguro tiene probabilidad 1 y el imposible es 0. La probabilidad de cualquier otro suceso está comprendida entre 0 y 1. La probabilidad del suceso contrario sería 1 menos la probabilidad de A. ¿Esto qué es? Es muy sencillo. Si yo creo que hay un 20% de posibilidad de que llueva, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Pues un 80%, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos calculado? Haciendo 100 menos 20. Pues esto en términos de probabilidad, esto sería en términos de porcentaje, pero en términos de probabilidad yo diría la probabilidad de que llueva es de 0,2. La probabilidad de que llueva es de 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Pues lo que me falta hasta 1, que es 0,8, es decir, 1 menos 0,2. Es muy sencillo. A ver, si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión sería la probabilidad de A más la de B. Y si son sucesos compatibles, es decir, su intersección no es vacía, la probabilidad de la unión sería la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. Vamos a ver esto con un diagrama. Yo tengo el suceso A, lo representamos así, y el suceso B, ¿de acuerdo? Y si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, que sería todo esto, claro, pues yo podría decir, voy a poner la probabilidad de la unión, sería la probabilidad de A, voy a colorear, esto es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, y sería esto de aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que la parte esta central la he contado 2 veces, ¿verdad? Y esa parte central, ¿quién es? Es justo la probabilidad de la intersección. Y como la hemos contado 2 veces, deberíamos restarla una vez para tener la probabilidad de la unión. Si no, tendríamos la probabilidad de la unión y este trozo que lo hemos contado 2 veces. Entonces la probabilidad de la unión sería la de A, la de B, menos la intersección.
Y si los sucesos son incompatibles, como la intersección es vacía, esta cosa de aquí vale 0. Por eso aquí no se resta la probabilidad de la intersección, porque es que esto es 0. ¿Vale? Entonces si son sucesos incompatibles, directamente esto es 0 y no hace falta que lo calculemos, lo intentamos calcular, ¿vale?